22. Amén. Salmo número 22. Les invito a que nos pongamos en pie. Cuando lo tengan, les invito a que nos pongamos en pie. Y yo voy a estar leyendo, mis hermanos, hasta el versículo 21. Y todos juntos leeremos a partir del versículo 22. Amén. Cuando todos lo tengan, por favor. Amén. ¿Todos lo tienen? Bien, lo voy a estar leyendo yo hasta el versículo 21. Acompáñenme con la vista. Al músico principal sobre Ashelet Zahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros del Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue derretido como cera, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Todos anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed de nosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún los que no pueden conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto.
más hermosos, más importantes, más impactantes que tiene toda la Escritura. Es el Evangelio de la muerte de nuestro Señor Jesús y de la gloria que vendría tras ellos, tras sus sufrimientos en el Antiguo Testamento. Fácilmente dividido la primera porción del versículo 1 al 21, los sufrimientos y las aflicciones del Señor, y del versículo 22 al 31, las bendiciones a causa de ese sufrimiento. Cristo como modelo de humildad, como modelo de humillación y de sufrimiento. Las bendiciones que nosotros hemos obtenido por causa de Él. Este salmo, como dice su título, es un salmo de David. Y para ubicarnos, mis hermanos, lo que está narrando es la muerte del Señor. Ustedes pudieron percibirlo. De hecho, comienza el versículo 1 con algo que el Señor clama en el Calvario. Sin embargo, David lo escribió más de 1000 años antes. Sorprendente. David vivió y escribió este salmo 1000 años antes de que viniera Cristo y cumpliera las promesas de este salmo. Y continuamente era leído este salmo en Israel, fue cumplido punto por punto, porque era una alabanza. El salmo comienza con un clamor de desesperación, un clamor impresionante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? A veces nos preguntamos si Dios, de hecho, cuando leíamos Proverbios 3 hay algo que me llamó poderosamente la atención. Dice Proverbios 3, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está sobre la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y sin embargo, aquí vemos al hombre más justo para los que se preguntan por qué a los buenos les va mal y por qué a los buenos sufren. Un pastor respondía que eso solamente pasó una vez. ¿Por qué el bueno sufre? Decía este pastor. Bueno, eso solamente pasó una vez y lo clavamos en la cruz. El bueno sufrió. Fue tenido por un maldito, y eso es lo que yo quiero exponer sin entrar en detalle porque es un salmo extenso. No lo vamos a tratar como tratamos el Salmo 16, sin embargo, vamos a verlo a grandes rasgos para mostrar lo vívido que fue, lo visible que vemos en él, el sufrimiento del Señor, comenzando por ese clamor que se ve en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46, y en el Evangelio de Marcos 15, 34. Eloi, Eloi, lema sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué le abandonó Dios? Esa es una pregunta importante. En el Calvario Jesús fue abandonado por Dios. Y no fue porque el Padre le dolía tanto ver el sufrimiento de su Hijo que tuvo que darse media vuelta porque no soportaba. No. Este salmo no nos permite ver completamente la razón, pero sí hay otro texto. Isaías capítulo 53, escuchen mis hermanos, dice la palabra del Señor. Ciertamente, hablando de Mesías, hablando de Cristo, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecía nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¡Wow!
Por eso fue que Dios lo abandonó. Porque en aquel momento, en ese instante en la cruz, Jesús fue hecho pecado por causa tuya y por causa mía. Dios le revistió con nuestro pecado. El Señor puso todas nuestras injusticias sobre Cristo en la cruz. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Imagina en el hombre más santo, en el hombre más limpio, en el hombre más perfecto que haya pisado este mundo, fue puesta la mancha de todo el pecado de su pueblo. Al que nunca conoció pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado. Y en aquella hora en la cruz, Él experimentó algo que nunca en su vida lo había experimentado. Hermanos, Jesús nació sin pecado. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y en aquella hora, en aquel instante en la cruz, por amor a ti y por amor a mí, como decía, que no fueron los clavos los que retuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor. Y yo quiero, mi hermano y mi hermana, rogarte que le pidas a Dios en esta hora que te quite de tu mente que si se te quedó el fogón encendido, si los niños, si pongas tu atención en esto. Que el Señor tome el control de nuestras emociones en esto, porque esto es para quebrantarnos. Él fue hecho pecado, y en aquella hora Él experimentó algo que jamás en su vida había vivido, que fue que Dios lo abandonara. El hombre más justo, el hombre más perfecto, más santo, que estaba en la eternidad pasada con Dios, porque Él era Dios y se hizo hombre por causa de nosotros. Vivió una vida en completa justicia, sufriendo la oposición de todos, el desconocimiento de todos. Ni sus hermanos lo entendían, sus propios hermanos de sangre, ni su propia familia. Todo el mundo se le opuso, todo el mundo siempre lo rechazó. En esta hora sus discípulos lo abandonaron. El único que no lo había abandonado hasta ese momento era Dios. Sin embargo, en la cruz Jesús estuvo solo. Amén. Porque en aquel momento Él fue hecho pecado y cargó lo que tú y yo merecíamos, para que ahora tú y yo jamás estemos solos en este mundo y Dios sea nuestro Padre. Por eso fue que Él sufrió el abandono de Dios, y sin embargo todavía seguía clamando y tratando a Él como su Dios. Versículo 2: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántas veces nosotros desistimos de clamar a Dios y nos olvidamos? Por la más trivial de las situaciones. A la primera que Dios no nos responde, nos olvidamos de Él. Ya yo no quiero saber más de Él. Ya yo no quiero saber más de la iglesia. Ya yo no quiero saber más de nadie. Sin embargo, Cristo en el momento de la aflicción no dejó de clamar de día y de noche. En Getsemaní, Él le rogó al Padre si hubiera alguna manera, porque Jesús sabía lo que iba a enfrentar. No le temía, aunque era de temer, a la cruz romana. Él le temía la ira de Dios, porque es la ira de un Dios santo. Por el pecado, sabemos que como cantábamos ahorita, el pecado va a ser pagado en el infierno por una eternidad, soportando la ira de Dios cada uno de los pecadores que no se arrepintieron en esta vida. Imagínate que el infierno tuyo y el mío, por causa de nuestro pecado, Jesús lo sufrió en aquel momento. Bebió la copa de la ira de Dios, y Él le rogó al Padre si hubiera ninguna forma de que eso no pasara, pero le digo: no sea tu voluntad, perdón, no sea mi voluntad, que sea la tuya. 3 veces me rogó eso. Y sin embargo, las 3 veces obtuvo la misma respuesta: silencio. Silencio. Él entendió que esa era la voluntad de Dios. Dios no le respondió, o no le respondió en ese momento.
Sin embargo, Él siguió perseverando en Dios, en fidelidad en todo momento. Pero tú eres santo. La santidad de Dios es el mejor consuelo, porque si Dios es santo y porque Él es santo, Dios es fiel para con nosotros. Ahora, por causa de Cristo, Él habita en medio de las alabanzas de Israel. ¿Vieron eso qué hermoso? Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de la comunión, en medio de sus hijos, como nosotros leíamos esta mañana. Dios ha prometido habitar y andar en medio de nosotros. Él habita en las alabanzas de Israel. Y ahora recuerda algo que nosotros tendemos a olvidar muchas veces. Este era el consuelo del Señor. Esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron. Oye, ¿cuántas veces repite la misma palabra? Ellos esperaron, confiaron. Ellos clamaron y tú los salvaste. El Señor estaba recordando en esa hora todas las veces que Dios libró a su pueblo, cómo los sacó de la tierra de Egipto, cómo los protegió en el desierto, cómo los introdujo en la tierra de Israel, cómo le dio las conquistas y todas esas cosas. ¿Tú sabes para qué se escribieron? Para que por medio del consuelo y la paciencia, Romanos 15:4, tú y yo tengamos esperanza. Para eso se escribió el Antiguo Testamento, para que nosotros viéramos las misericordias de Dios. El Señor lo sabía y en eso se consoló, que como Dios había salvado antiguamente al pueblo, su mano no se había acortado para salvar. ¿Tú sabes eso? Que la mano de Dios no se ha acortado para salvar. Tú sabes que tú y yo nunca vamos a soportar en este mundo, ni vamos a sufrir en este mundo más que Jesús. Y sin embargo, Él en lo atroz, en lo más terrible del sufrimiento, siguió esperando y confiando en Dios. Que tú no estás dispuesto o dispuesta a soportar en lo más mínimo. De ninguna manera. Que te ofendan, que te humillen, que se queme tu casa, que pierdas tu dinero, que pierdas tu familia. ¿Qué no estás dispuesto a entregar por causa de Dios? Porque nosotros muchas veces estamos muy cómodos. Yo estoy en mi casa, yo vengo a la iglesia, los domingos me siento, escucho el mensaje muy bonito, me voy para mi casa y no pasó nada. De eso no se trata. Jesús abandonó la gloria por ti. Sin tú y yo valer nada, porque éramos pecadores. Y Él abandonó su trono y su gloria por nosotros y vino a sufrir. No vino a reinar entre los hombres, no vino a tener una vida cómoda. Él vino a cargar con tu pecado. ¿Hasta dónde tú crees que no puedes llegar? De verdad, mi hermano, nosotros tenemos tan pobre concepto de la gracia, tan pobre concepto de lo que es el servir a Dios. Versículo 6, pero yo soy un gusano y no un hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, como leíamos ahorita, varón de dolores, el rey del universo. Se aprecia a sí mismo como un gusano. Por eso es que dice Pablo, haya en ti ese sentir, no porque tú y yo seamos los reyes del universo, no, porque tú y yo somos gusanos en comparación con él. La humildad en nosotros no es un arrebato de condescendencia, para que se me entienda. Cuando la Escritura nos llama a ser humildes, no es que digamos, pobrecito de esta gente, voy a bajar de mi pedestal y de mi trono para sentarme a comer con los pobres. No, cuando la Biblia nos llama a ti y a mí a ser humildes, es que tengamos un poquito de sentido común y nos veamos como realmente somos. Como pecadores salvos por gracia, ¿de qué nos vamos a gloriar nosotros?
como decía un predicador, que está en el piso no tiene miedo a caerse. Mis hermanos, bajémonos de la nube, porque Jesús bajó del cielo por nosotros. Y nosotros muchas veces estamos trepados en una nube muy alta. No hacemos misericordia, no visitamos al hermano en necesidad, no tienen que venir a visitarnos. El Señor del universo fue el que vino a salvarnos. Mas yo soy gusano, dijo Jesús, y no un hombre. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová. Libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Él se había encomendado a Dios. ¿No has dicho que Dios es tu Padre? Le decían los sacerdotes: baja de la cruz si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que muchas veces que ese día en la mañana le estaban pidiendo a Pilato que lo crucificara, que lo humillaron, abofetearon, escupieron, golpearon, lo latigaron durante todo el camino hacia la cruz. Se burlaron de él cuando estaba crucificado. Jesús murió por ellos. Y muchos de ellos después terminaron arrepintiéndose. Cuando Pedro les predicó en Hechos capítulo 2, ¿tú estás dispuesto a hacer eso? A entregar tu vida por aquel que no la merece. Porque para eso Jesús te salvó. Y a mí también. A amar a aquel que nos desprecia. Para eso, dice Pedro, el Señor murió para darnos ejemplo. En él no hubo mentira, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Él llevó nuestros cuerpos sobre el madero, y por su llaga nosotros fuimos curados. Así hizo Jesús, para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Tú eres mi Dios desde que yo nací, desde que yo era un niño. ¿Lo vieron, muchachitos, niños, bebés que están acá? El Señor es tu Dios desde esa edad. Por eso fue que Dios dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Porque los niños también necesitan de Jesús. Padre, no dejes que tus hijos se alejen de Cristo mientras estén bajo tu responsabilidad, porque llegará el momento en que no tendrán poder sobre ellos. Exponlos al Evangelio desde temprano. Cristo reconoció y recordó que desde su niñez sus piadosos padres le habían enseñado el camino de Dios y lo habían educado en la senda de la verdad. Sabían que él conocía a Dios desde que era niño. Sabía que Dios era su socorro. No, el niño no necesita tener 16 años para entender verdades fundamentales de la Escritura. No necesita pasar un curso de membresía para entender quién es Dios y conocerle. Desde ahora, mamá y papá, los dos, sobre todo papá, el niño tiene que saber quién es Dios, para que cuando fuere viejo no se aparte del camino de la verdad, porque no hay quien ayude. Allí no estaba Pedro, el valiente, lo había negado. Uno de sus apóstoles lo había traicionado, todos lo habían abandonado. Hasta el propio Juan, que era el discípulo amado, huyó ese día. Junto a él no había nadie. Dios mismo lo acababa de abandonar y sin embargo Él dice: no te alejes de mí, porque estoy solo. Tú y yo a veces lloramos por la soledad, sobre todo los jóvenes. Ay, que los amigos, que fulano de calle, que fulano de vida. ¿Qué importa?
Con Dios nosotros tenemos una compañía más que suficiente. Cristo sufrió la peor de las soledades y con todo siguió firme en el Señor. Como Jacob cuando luchó con el ángel, se aferró a él. A pesar de que le había dicho que no, a pesar de que se le resistía, a pesar de que se le oponía. No, si Dios nos rechaza, mis hermanos, si Dios nos llegara a rechazar en este mundo, con todo, sigamos clamando a Dios. Si tú has orado y Dios no te ha respondido por ahora, sigue rogando. Porque Dios es tu única esperanza. Fuera de Él ya no hay más salvación, fuera de Él no hay otra oportunidad, fuera de Él no hay quien escuche, fuera de Él no hay quien ayude. Si no tenemos a Dios, lo perdemos todo. ¿Qué valor tú le das a Dios? Porque Él es tu única esperanza. Clama a Él en todo momento. Ahora describe a sus enemigos como fuertes toros del Bazán, toros gordos que lo estaban mirando para devorarlo. He sido derramado como agua, verso 14. Mis huesos todos se descoyuntaron, mi corazón se derritió como cera en mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y tú me has puesto en el polvo de la muerte. Cristo está mirando a Dios como que te lo humilló. Dios humilló a su Hijo hasta el polvo para exaltarnos a ti y a mí hasta la gloria, para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fue que Dios lo sujetó a todos esos padecimientos. Perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Y escucha eso. 1000 años antes de la cruz, horadaron, atravesaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Esto es a causa de los latigazos. El látigo romano era horrible y desgarraba la piel de tal manera que podías ver las entrañas, los órganos internos del crucificado. Era horrible. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan como un espectáculo. Humillado. En las películas y series, por supuesto, Jesús está como una especie de calzoncillo. Jesús estuvo completamente desnudo, porque así se exponía a los crucificados, a la peor, a la más atroz y horrenda de las humillaciones. Mas ellos me miran y me observan como burla. Repartieron entre sí mis vestidos, y este texto es citado en los 4 evangelios. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Alguien anota al respecto que estas personas tuvieron más interés por las ropas y le dieron más valor a un vestido sin costuras que al que estaba crucificado. Tuvieron más compasión de la vestimenta, se interesaron más por lo material que por aquel que estaba clavado en la cruz. Así muchas personas hoy en día que andan en las iglesias, lo único que buscan de Jesús es su ropa. Lo único que buscan de Jesús es lo que Él les puede dar. Ignoran por completo el que fue crucificado. Vienen a la iglesia buscando la solución de su matrimonio, vienen a la iglesia buscando tranquilidad, vienen a la iglesia buscando sosiego, paz, vienen a la iglesia buscando riqueza, vienen a la iglesia buscando prosperidad, y a veces te puede venir, pero la única motivación verdadera, la única motivación santa es Cristo. Como leíamos esta mañana, porque Jehová es la porción de nuestra herencia y nuestra copa. Es todo lo que tenemos. Así muchos hacen mercadería del Señor, reparten entre sí sus vestidos, pero tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El Señor sigue clamando. ¿Y qué sucedió? Dios lo oyó, pero cuando lo oyó, ¿qué hizo Dios? ¿Mandó a todos los enemigos de Cristo en esa hora? No. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo bajó de la cruz? No, Jesús murió. Jesús pagó por los pecados, Jesús sufrió el Calvario, pero ¿qué hizo Dios? Después lo sacó a resurrección, versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y esto es así, es hermoso. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.
en medio de la congregación, literalmente allí la palabra griego, en medio de la iglesia, yo te cantaré alabanza. ¿Tú sabes hace unos minutos quién estaba aquí cantando? Jesús. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque lo está prometiendo. ¿Sabes quién? Si me consideran un buen expositor de la palabra, ¿sabes quién está hablando en esta hora aquí? No soy yo. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, es el Señor mismo el que habla. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Por eso se oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temed de vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Por qué? Porque Él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dice Jesús, Él me vio en la cruz, sí. Él me abandonó allí en la cruz, sí. Pero Él me levantó de entre los muertos y me hizo sentar a su diestra en los cielos. Y ahora te ha tomado a ti de los confines de la tierra para venirte a sentarte conmigo en la gloria. Al que venciere, Apocalipsis capítulo 3, le daré que se siente en mi trono como yo también encima. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero entre tanto que ese día llega, dice Efesios capítulo 2, versículo 6, que Él asimismo nos resucitó con Cristo Jesús y nos hizo sentar en los cielos con el Señor. Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Colosenses capítulo 3 es más hermoso, dice: si pues habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned también en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿sabes dónde está? Está escondida en Cristo Dios. Tu vida no peligra en este mundo, mi hermano y hermana. Tú y yo no necesitamos más nada porque tenemos a Dios. Nuestra vida está escondida con Él y Él no nos dejará desamparados. Comerán los humildes y serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán, miren aquí, mírate en este versículo. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones, incluida la familia de Tatsevichet. Tú sabes que tú estabas ahí en ese versículo, en la mente del Señor. Todas las familias de las naciones, porque Cristo es la simiente de Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham que en su simiente habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Por causa del sufrimiento, de la aflicción de Jesús, tú y yo estamos aquí. Mi hermano y mi hermana, sufre para Dios si te toca sufrir. Permanece fiel a Dios si te toca permanecer, porque tú no sabes lo que Dios irá a hacer después contigo a través de ese sufrimiento. Entrégale tu vida a Dios, entrégale tu alma al Señor, porque Dios es fiel. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún los que no pueden retener la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, y esto servirá a una nación no nacida, aún vendrán y anunciarán su justicia. México no existía, y Él nos aquí hablando de ese Cristo. Pero algo importante, dice: se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún los que no pueden conservar su vida a su propia alma. Mi hermano y mi hermana, si en este momento, joven o niño, tú decides ignorar voluntariamente al Señor por tu propio mal, si no colocas en esta hora tu corazón humillado a los pies del Señor y le entregas tu vida por completo, confiando únicamente en Él, déjame decirte, si no doblas tus rodillas ante Dios ahora, que es el tiempo de misericordia, con todo tu rodilla se va a doblar instantes antes de ser arrojado en el infierno, pero ya para ese momento no habrá más oportunidad para que
se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entrégale tu vida ahora a Dios y confía en Él de todo corazón. Arrepiéntete mientras hay esperanza y ruégale a Cristo que te dé la confianza que Él tenía en Dios para soportar las aflicciones del mundo y para vivir fielmente delante del Señor todos los días de tu vida. Que el Señor te bendiga. Mi amado hermano, mi amada hermana, que el Señor te bendiga.